Hola a todos, les habla Sebastián Márquez, fundador de Smart Trading Academy, y el día de hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia y es ¿qué es un broker? Este tema es demasiado importante ya que es gracias a estas instituciones que nosotros podemos participar en el mercado de las divisas o cualquier mercado en específico. Es importante saber primero qué es un broker. Y como dice el texto acá, un broker es una institución que organiza las transacciones entre un comprador y un vendedor en ciertos sectores a cambio de una comisión cuando se ejecuta la operación. Es decir, que un broker es un intermediario entre nosotros y las otras partes que participan en este mercado de intercambio. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las entidades que hacen parte de este comercio. Es importante también conocer los tipos de brokers, ya que no, es muy diferente operar en un tipo o en otro y es muy clave que nosotros sepamos en qué broker estamos para saber si nos conviene o no nos conviene. Ya vamos a entender un poco por qué. Básicamente hay dos tipos de brokers que son los market makers o MM, o también se llaman dealing desk, DD, y están los de acceso directo al mercado o DMA por Direct Market Access o non-dealing desk. Son brokers que no tienen mesa de negociación, a diferencia de los market makers que sí tienen una mesa de negociación, y ya vamos a ver qué quiere decir eso y por qué nos conviene el uno y no tanto el otro. Una mesa de negociación lo que hace es realmente crear o negociar con las divisas y crear el mercado. Por eso se llaman market makers. Lo que hacen es crear el mercado y cuando tú, por ejemplo, pones una orden de compra, el broker es quien te vende esa divisa, ¿sí? El creador de mercado es quien te la vende. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque es importante saber contra quién estamos jugando nosotros en ese caso. Recuerden que Forex es un negocio de suma cero o cualquier actividad de trading es un negocio de suma cero. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que alguien gana, alguien más lo pierde y es su contraparte. Siempre que hay una compra, tiene que haber una venta y siempre que hay una venta, tiene que haber una compra. Y si el broker es tu contraparte, quiere decir que tú estás jugando contra él. ¿En qué se traduce eso? Que si tú ganas dinero constantemente, el broker lo está perdiendo. Y si tú pierdes constantemente, el broker lo está ganando. ¿Qué quiere decir esto? Que el broker no le va a interesar que a ti te vaya bien en el trading, que tú estés ganando dinero porque él lo va a perder. ¿Y qué sucede cuando esto pasa? Pues que el broker empieza, en muchos casos, a jugar sucio. Los brokers pueden, como son los creadores del mercado, manipular el precio, no tomar tus órdenes pendientes, hacer caso omiso a tus stop loss o take profit, que ya vamos a ver en otros videos qué es eso. Básicamente es cuando tú pones un límite de pérdida o un límite de ganancia para que automáticamente cuando el precio llegue allá se cierre la operación, bien sea en pérdida, aceptas eso como pérdida máxima, o bien sea que tomes tus ganancias una vez el precio llegue allá. Entonces el broker muchas veces no toma esas herramientas o manipula el precio para básicamente perjudicarte a ti. Por eso lo más recomendable es abrir una cuenta en un broker de acceso directo al mercado. Por eso este es un tema tan fundamental y es tan importante que nosotros sepamos cuáles son los tipos de brokers, en cuál vamos a operar, cuáles son recomendables, en cuál vamos a abrir cuenta y también entender un poco qué es un broker y por qué es necesario para nosotros participar en este mundo del trading. Dentro de los brokers de acceso directo al mercado tenemos dos tipos, que son los SN y los STP. SN por Electronic Connected Network, es una red, como dice su nombre, una red conectada electrónicamente que permite que las transacciones o las operaciones se hagan entre diferentes personas o entre nosotros y los proveedores de liquidez, que ya vamos a ver más adelante quiénes son. Y básicamente es un acceso directo al mercado que nos deja participar libremente y que el precio digamos, sea el que es en el mercado. Estos brokers no ganan si tú pierdes y no pierden si tú ganas. Ellos simplemente la ganancia la sacan o de las comisiones como intermediarios o del spread, que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Es decir, que a estos brokers sí no les importa si tú ganas o si pierdes, lo cual es mucho más interesante y es mucho más benéfico para nosotros, ya que el broker no nos va a ver como su enemigo si nos va bien. Al broker solamente le conviene en este caso que las personas abran muchas operaciones porque serían más comisiones para ellos. También están los STP, que son Straight Through Process, que son muy similares a los SN. Realmente las diferencias son muy pequeñas. Algunas de las diferencias, para que ustedes lo sepan, es que las transacciones son principalmente entre los
traders, entre nosotros, a los que les presta el servicio el broker, y entre los proveedores de liquidez que ellos tienen, que son bancos muy grandes, ¿sí? Los principales bancos a nivel mundial, que son los que proveen las divisas para poder nosotros negociarlas. Y no como el SN, que permite también transacciones entre personas dentro de la red como tal. Otra característica también importante o diferencia entre estos dos brokers es que los SN, por lo general, toman su spread de un único proveedor de liquidez y escogen, digamos, en el momento de que tú hagas una compra o para el broker poner el precio de un activo en sus gráficas, toma el spread más bajito de sus proveedores de liquidez en ese momento, ¿cierto? Entonces va a haber diferentes proveedores de liquidez con los cuales ellos trabajan. Ahorita vamos a ver un poco algunos ejemplos. Y ellos van a escoger en todo momento el que tenga el spread más bajo y van a tomar ese precio de compra y ese precio de venta, ese precio bid y ese precio ask. Por otro lado, los STP lo que hacen es coger el mejor precio de compra de cualquiera de los proveedores de liquidez y el mejor precio de venta de los proveedores de liquidez, así sean de diferentes proveedores, lo cual hace que en muchos casos los spreads sean mucho más bajos, ¿sí? A veces encontramos spreads más bajos en los brokers STP que en los SN. Bueno, ahora vamos a hablar de quiénes son los participantes en este mundo del Forex, quiénes participan en esta actividad. Como les mencionaba anteriormente, los brokers son muy importantes para nosotros, es un tema de suma importancia, ya que es gracias a ellos que nosotros podemos participar en esta actividad y podemos acceder al mercado y a los proveedores de liquidez, que son quienes nos brindan los instrumentos con los cuales vamos a operar. Entonces, el primer participante son los proveedores de liquidez. ¿Quiénes son estos participantes? ¿Quiénes son los proveedores de liquidez? Son grandes bancos de inversión que con sus transacciones entre ellos crean el mercado de las divisas, crean el mercado de divisas. Son los que ponen el precio a cada par de divisas y son estas mismas instituciones las que le dan la liquidez a los brokers SN y STP, como les mencionaba anteriormente. ¿Cómo es eso de que le ponen el precio a cada par de divisas o de qué depende? Bueno, eso depende de la ley de oferta y demanda. Creo que todos, por lo general, hemos escuchado ese concepto y básicamente lo que dice es que a mayor demanda de un activo, mayor es su precio y a mayor oferta, menor es su precio. Y de esta manera, estos proveedores de liquidez determinan el precio de sus instrumentos o de sus divisas. El siguiente participante son los corredores o traders institucionales. Son, por ejemplo, bancos y fondos de inversión, bancos centrales, por ejemplo, o fondos de inversión, fondos mutuos. También bancos privados o fondos privados, fondos de inversión privados, fondos de pensión, entre otros. Y por último, estamos nosotros, los traders minoristas, los de capitales pequeños. Y me refiero pequeños comparado con las instituciones financieras, los fondos de inversión o los proveedores de liquidez. Cuentas de 5 millones de dólares, 10 millones de dólares son cuentas pequeñas, es decir, siguen siendo traders minoristas comparados a los fondos de inversión que tienen cuentas de 500 millones de dólares, 2.000 millones de dólares y ahí para arriba. Entonces, esos somos nosotros, los traders minoristas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos acá metidos en un mundo en el que somos pequeños y vamos a tratar de competir con las ballenas, con los más grandes en el mundo financiero, y por eso es que nos tenemos que educar de la mejor manera para poder sacar provecho y sacar algo de esa tajada que se mueve diariamente en el mercado de las divisas. Como les mencioné anteriormente, el mercado de divisas es el más líquido del mundo y es un mercado que mueve en volumen aproximadamente 5.3 trillones de dólares al día, y de ahí nuestra actividad o nuestra meta es tratar de sacar una tajada de ello. Habíamos mencionado anteriormente el tema de comisiones. ¿Cuáles son los tipos de comisiones que podemos ver a la hora de operar? Tenemos el spread, que ya hemos explicado anteriormente, es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, y eso también lo determinan los proveedores de liquidez, aunque también ahí participan los brokers. Muchas veces le añaden spread a los pares para poder ellos tener su ganancia, o incluso algunos de ellos de cierta manera nos pueden ofrecer cero spread, es decir, en donde el precio de compra y venta sea el mismo, pero entonces de ahí se cobran una comisión aparte, que es la comisión de apertura. Nos cobran una comisión dependiendo del tamaño de nuestra orden, el tamaño de nuestra posición o de nuestra operación, una comisión simplemente por el hecho de abrirla. Ese es otro tipo de comisión que se cobra en este mundo y que cobran los brokers. Existe otro tipo de comisión que es el swap o rollover.
cualquiera de esos dos nombres. Y este concepto a veces, digamos que puede ser un poco difícil de entender al comienzo, pero el trasfondo es muy simple. El swap es una comisión, entre comillas, y digo entre comillas porque a veces nos la cobran, pero a veces también nos la pagan. Es decir, es una comisión que podemos o pagar o recibir. Y esto depende de la diferencia entre los tipos de interés de los países cuyas divisas estamos operando. Lo explico en mayor detalle. El swap básicamente es un interés que se gana o se paga por tener operaciones abiertas durante un día completo. ¿Listo? Esa es como la definición de swap. Y como les decía anteriormente, se determina según la tasa de interés o los tipos de interés de los países involucrados en cada par de divisas. Y también depende de si la posición es larga o corta. ¿Qué quiere decir eso? Ahí vamos también tratando temas o conceptos, términos que ustedes tienen que ir conociendo. Una posición larga es una posición de compra, una posición corta es una operación de venta. Entonces, también depende de si en un par nosotros compramos o vendemos. ¿Cómo funciona esto? El interés se recibe en la divisa comprada y se paga en la divisa vendida, ¿sí? De ahí viene el swap, es la diferencia entre los dos tipos de interés. Porque recuerden que cuando estamos invirtiendo en un par de divisas, estamos cambiando una divisa por otra. Estamos comprando una divisa y estamos vendiendo otra. Es decir, que si por ejemplo yo abro una operación en el par dólar-yen, es como si yo estuviera pidiendo prestado yenes para comprar dólares con esos yenes. Y yo al tener esos dólares comprados, es como si los tuviera ahorrados o comprados durante el tiempo que dure mi operación, pues a mí esos dólares que los tengo yo, son míos, los tengo comprados, me están generando un interés por el tipo de interés en Estados Unidos. Pero asimismo, yo tengo que pagar un interés por los yenes que me prestaron. ¿Sí? Eso también me genera a mí un interés. Entonces, si la diferencia entre los tipos de interés es positiva, pues asimismo la ganancia para mí va a ser positiva y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que si el interés que me paga a mí Estados Unidos por esos dólares que tengo yo ahorrados es mayor que el interés que tengo que pagar yo por los yenes que me prestaron para poder comprar los dólares, pues mi swap va a ser positivo. Y si el interés que me paga Estados Unidos es menor que el que tengo que pagarle yo a Japón, pues mi swap va a ser negativo. Y si es una operación de venta, pues tendría el efecto contrario. Por eso también depende de si la operación es larga o corta, si es una compra o una venta. Otro concepto importante es el de apalancamiento. Y el apalancamiento, en términos generales, consiste en utilizar algún mecanismo para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Por lo general es la deuda, es el mecanismo más común de apalancamiento. Nos endeudamos, pedimos un préstamo al banco para así poder montar un negocio y eso es una forma de apalancamiento. Ahora, en el mundo del trading, el apalancamiento es un poco más específico, o la palabra apalancamiento es utilizada de una manera un poco más específica, y es el crédito o préstamo al que podemos acceder a través del broker, obviamente con una garantía que vendría siendo nuestro capital, nuestro propio depósito, ¿sí? Para de esta manera poder operar con más capital y así sacarle beneficios al mercado de divisas, que son activos que varían muy poco. Si ustedes quisieran sacarle beneficios al mercado de divisas sin tener apalancamiento, tendrían que tener un capital gigantesco. Uno no puede ir con $1000 a una casa de cambio a comprar euros e intentar sacarle ganancias porque el euro suba en una semana unos pocos centavos. La ganancia va a ser muy bajita. Para tú tener ganancias en el mercado de divisas, tienes que hacer operaciones de 10.000, 20.000, 100.000, $1.000.000 en el mercado. Obviamente nosotros no tenemos ese capital así de fácil, o la gente del común no la tiene. Y ahí es donde entra el apalancamiento, y es con un capital mucho más bajo poder abrir operaciones de ese tamaño para así sacarle beneficios sustanciales a este mercado. Y podemos acceder a ese crédito pues gracias a los brokers. También pues el apalancamiento se expresa en una manera o en un valor numérico, ¿listo? Y es la relación entre el capital propio y el que realmente puede ser utilizado en una operación, ¿listo? Eso se traduce en un número. Por ejemplo, 1 a 500. ¿Qué quiere decir eso? Que el broker me apalanca a mí 500 veces. Por cada dólar que yo deposito y pongo como garantía, entre comillas,
Yo tengo $500, es decir, 500 veces más para abrir operaciones o para comprar divisas en el mercado real. Esa es la definición de apalancamiento, también es un tema súper clave y es arma de doble filo. Eso quiero que lo tengan súper en cuenta, es arma de doble filo. Así como nos permite tener ganancias mucho más rápidas con poco capital, asimismo también puede jugar en contra nuestra y hacernos tener pérdidas mucho más rápido de nuestro capital e incluso perder nuestro capital completo con movimientos muy pequeños del mercado si nos sobreapalancamos, si abrimos operaciones demasiado grandes para nuestra cuenta. Con eso concluimos nuestra clase de hoy. Nos vemos en la próxima.